Bueno, ayer finalmente se resolvió este asunto relacionado con el proceso de fiscalización en contra de Mónica Palencia. De entrada, sobre todo para quienes, como se dejan llevar siempre por el prejuicio, y como en este país hay una vara que es la vara que sirve para medir absolutamente todo, ¿no? Que si tú eres bueno o eres malo, que si eres honesto o eres corrupto, que si eres lo que sea, ¿no? Hay una vara. ¿Qué tan correísta eres o si eres o no eres correísta, ¿no? Entonces había un prejuicio sobre lo que sería la presidencia de la Asamblea en manos de Viviana Veloz. ¿Se acuerdan todas las notas, las publicaciones, los comentarios de lo peligroso que iba a ser poner en manos de la correísta Viviana Veloz la Asamblea Nacional? Bueno, yo de entrada tengo que decir que eh, me pareció, puede resultar exagerado para algunos, pero a mí me pareció impecable el manejo y la conducción de la sesión de ayer, porque fue muy distinto a lo que veníamos acostumbrados a, por ejemplo, los escándalos en ciertas comisiones, una de ellas la Comisión de Fiscalización, y lo que habían sido algunos otros procesos de juicio político y otras sesiones del Pleno de la Asamblea que se habían prestado para el show, para el circo, para el bochinche y para el bochorno de la Asamblea. Bueno, la sesión de ayer, si bien a ratos hay ciertos discursos que son más altisonantes que otros, que no todos los legisladores tienen la facilidad de ser grandísimos oradores, algunos de esos eh, recurren a la lectura y leen las intervenciones que tampoco es que son maravillosas y plagadas de argumentos y súper técnicas, ¿no? A ratos pueden resultar incluso muy básicas, pero más allá de todo eso, la conducción de la sesión de ayer durante el juicio político a la señora Mónica Palencia fue una sesión que transcurrió con absoluta normalidad, sin contratiempos. Lo que sí me sorprendió es que no hubo ni siquiera el receso a la hora del almuerzo, ¿no? O sea, cada uno de los legisladores y de los funcionarios que estaban, incluida la señora Palencia, habrá tenido que buscar un momento y un espacio dentro de la misma asamblea para servirse un alimento, un lunch, lo que sea, y seguir, porque la sesión no tuvo ningún tipo de interrupciones. Y lejos de lo que yo me hubiera esperado, porque además ayer creo que al cierre del noticiero en general les decía que esto va a ser muy largo, que iba a ser una sesión muy larga, para nada, ¿no? Fueron como 8 o 9 horas continuas, que de paso, además, por lo entretenido que era el tema, se hicieron bastante cortas, ¿no? Entonces, yo sí quería empezar justamente destacando lo que había sido la conducción y el manejo del Pleno de la Asamblea. Eh, durante el juicio político. Por acá me mandan un mensaje, me dicen que se mueran de hambre nomás los legisladores. Yo también me estaba muriendo de hambre, o sea, me tocó seguir la transmisión del juicio con el teléfono y salir a comer donde mi besi querida, que es donde me sirvo siempre los alimentos, que le mando de paso a Marcito un saludo muy cordial, que siempre nos atiende con mucho cariño, ¿no? Eh, entonces, partamos de ahí. De ahí lo siguiente, y para antes de profundizar con respecto de lo que fue el desarrollo mismo del debate y las intervenciones. Siempre en este tipo de situaciones nos quieren plantear el famoso falso dilema, además, que es absolutamente falso, de que con los juicios políticos, y más en este caso específico creo, alguien gana o alguien pierde. Finalmente, y por lo que ha pasado en los últimos años, con profunda decepción, hay que empezar a reconocer que el formato tal, actual, de los juicios políticos están planteados no para sancionar a un mal funcionario, sino para que sean malinterpretados o interpretados al antojo de que le guste a la persona, sean estos asambleístas, ministros, gobierno, periodistas, ciudadanos en general. El juicio político es interpretado por las personas al antojo de cada uno.
no es un proceso de fiscalización, no termina siendo un proceso de fiscalización por las malas actuaciones de un funcionario, sino termina siendo entendido o malentendido por cómo se impongan los relatos dependiendo de quién salgan esos relatos, lamentablemente. Y de ahí sí quiero referirme, antes de seguir con eso, a lo que significa el juicio político para Palencia, el juicio político de Palencia para el país. A propósito de este falso dilema de que hay siempre ganadores y perdedores. El gobierno asume que ellos ganaron, ¿no? Han publicado unos artes, unos posts. Si los tienes, ponlos en pantalla, Meli o Esteban, esos de la bancada de ADN que dicen que ganó la democracia, que ganó el país, alguna cosa por el estilo. Yo estoy completamente seguro de que al grueso de la población, a la gran mayoría de ciudadanos en este país, lo que pasaba ayer con el presente y futuro político de Mónica Palencia les debe haber importado menos de lo que a mí me importó las semifinales de la Copa Libertadores de ayer en la noche. Un rábano. El gobierno asume esto. Hoy ganó Ecuador. Estos fueron los artes que publicaron en las redes sociales de la bancada de ADN. Y algunas cuentas oficiales también, ¿no? Yo pregunto, ¿cuántos megavatios y cuánta potencia de energía incorporó el gobierno con este triunfo al sistema eléctrico del país? Porque a la gente, lo que pase con Mónica Palencia o con cualquier otro funcionario que sea sometido a un proceso de juicio político de fiscalización, créanme que a la gran mayoría de gente le debe importar menos que un comino, un rábano, un pepino. Porque a los ciudadanos lo que les está inquietando en este momento es que no pueden trabajar. Es que incluso por el tema este de los apagones, y apagones que duran 8, 10, hasta 14 horas han llegado a durar en este país los apagones, se están perdiendo plazas de empleo. Eso es lo que le está preocupando a la gente, que la señora de la tienda, del negocio de la esquina, no puede seguir vendiendo helados porque obviamente los helados y el producto se diluye en 8 horas de apagones, 10 horas de apagones. ¿Qué va a pasar con los con la mercadería, ¿no? Con las leches, con los lácteos, con los quesos, con los embutidos, con la carne, con el pollo? Todo eso se daña. Entonces, esas son las inquietudes. Marcita, donde voy a comer, ¿qué me decía el otro día? Las ventas en los desayunos se desplomaron porque no puedo vender jugos, no puedo vender batidos, no puedo vender tostadas. Eso es lo que está pasando y eso es lo que le preocupa a la gente, la inseguridad, el no poder trabajar, el no tener electricidad para trabajar, el que los hijos no puedan tener, por fin, después de haber padecido lo que padecieron con las famosas clases telemáticas después de la pandemia, que no puedan estudiar como estudiábamos nosotros, ustedes. Eso es lo que le está preocupando a la gente. Las inquietudes de la gente son totalmente diferentes de las inquietudes y de las preocupaciones que debe tener en este momento la bancada de ADN y por supuesto también de las preocupaciones que parecería también son prioridad para otras bancadas, incluidas la de la Revolución Ciudadana, que creo que tienen que en serio poner ya un poco los pies en el suelo y tratar de conectar con la gente, con la mayoría de la gente, sobre cuáles son los temas que le interesan a la gente que se resuelvan y cuáles son los temas de los que la gente quiere que se hable, ¿no? Por un lado. Y sí, uno puede decir, es que es un tema que le interesa a la gente porque es la inseguridad, por supuesto, pero más allá de las disputas políticas, de la confrontación política que puede haber, en este caso entre una funcionaria de muy alto nivel del gobierno, muy cercana al señor Noboa, y una bancada en específico, o dos, porque acá creo que hay que reconocer también que los señores de Pachacutic se mantuvieron firmes. Hay otras cosas que son de más interés o de mucho más interés de la población, ¿no? La clase política en general, no una, dos bancadas o el gobierno, la clase política en general tiene que poner cable a tierra y tratar de conectar con las inquietudes de la gente.
Ayer yo veía un reporte de estos muy interesantes que publica la analista Alondra Enríquez, que entiendo estuvo hace algunos días conversando aquí con el Quique, con respecto de cuáles son las redes en las que tuvo mayor nivel de incidencia y conversación el tema del juicio político a Mónica Palencia. ¿Y saben cuál fue? Fue el Twitter. El Twitter, que es la burbuja más chiquitita de las redes sociales, donde está el famoso y denominado círculo rojo, donde de lo único que se habla es de política y del conflicto político. Pero en el resto de redes sociales no se habla de eso. Y, por ejemplo, a mí me ocurre que cuando yo entro a navegar por el TikTok, por ejemplo, yo me encuentro muchas otras cosas totalmente diferentes que nada tenían que ver con el famoso juicio político. Yo ahí sigo viendo gente que se queja de la inseguridad, sigo viendo gente que se queja del desempleo, sigo viendo gente que se queja de los apagones, de que no pueden trabajar por los apagones, y claro, a algunos lo que les toca es tomarse este asunto de los apagones ya hasta con humor, ¿no? Entonces hay algunos TikToks que de lo malo sacan cosas buenas, ¿no? Y si algo hay que rescatar del ecuatoriano es que por más mala que sea la situación que está atravesando, no pierde el buen humor, la gracia, la chispa. Entonces, hasta hay algunos TikToks que pueden resultarnos algo graciosos en medio de la calamidad que estamos viviendo los ecuatorianos y del caos y el despelote en el que se ha convertido este país, en el que no hay luz, pero los señores del gobierno asumen que ayer ganaron, que ganó el Ecuador, que ganó la democracia. Y yo me pregunto, ¿cuántos megavatios de electricidad incorporaron al país ayer con el juicio político al señor Palencia? Ya que dicen que han ganado, o que ganó el país. A mí me parece que con lo de ayer, créanme, lo único que se siguen resolviendo, por un lado, son las disputas políticas que tienen entre ellos, en este caso entre el gobierno y el correísmo, pero detrás de esa disputa hay 18 millones de ecuatorianos que tienen un montón más de problemas de los que tienen los políticos. Lamentablemente es así, nos guste o no nos guste, es así. Y el problema es que en esos 18 millones de ecuatorianos se ubican los 13.7 millones de electores a los cuales ustedes, señores políticos, a partir de enero van a salir a pedirles el voto. Los que votaron a favor y los que votaron en contra del juicio político a Mónica Palencia. Y van a tener que, digamos, insisto una vez más, reflexionar sobre cuánto estas cosas terminan influyendo, para bien o para mal, dentro de lo que es un proceso electoral. A mí me parece que esto tampoco influye, como lo han querido posicionar algunos medios y sectores de la opinión pública más vinculados y cercanos al gobierno de Daniel Noboa, de que censurar o destituir a la señora Palencia iba a tener un costo político. Yo les planteo exactamente lo mismo. Pensando, por ejemplo, en quienes ayer sorpresivamente, como los señores de Construye, decidieron abstenerse y no apoyar la censura a Mónica Palencia, más allá de que han sido sumamente críticos durante estos meses. Vayan y revisen las declaraciones, las publicaciones de varios de los asambleístas de la bancada de Construye, las cosas que han dicho de Palencia, las cosas que han dicho del famoso Plan Fénix, las cosas que han dicho de la seguridad en este país durante el gobierno de Noboa. Y todas se contradicen de lo que fue su pronunciamiento ayer durante el juicio a Mónica Palencia, en el cual al final decidieron abstenerse. Y hay algunas cosas además que por supuesto hay que tomarlas en cuenta, que no se escapan de la elucubración, de las hipótesis, de las posibilidades, ¿no?, para que se resuelvan estos conflictos. Porque son temas gravísimos, que ya vamos a ver cómo se resuelven. Y finalmente, digamos, la verdad la sabrán ellos, porque yo no he estado presente en las reuniones de ninguno de los miembros de las bancadas de la Asamblea con los delegados u operadores políticos del gobierno. No conozco, no sé qué es lo que acordaron, qué es lo que les ofrecieron, por qué es que decidieron al final del día abstenerse, más allá de toda la verborrea que soltaron después en contra de la bancada de la Revolución Ciudadana, con quienes evidentemente tienen
una discrepancia histórica abierta desde que son movimiento político los señores de Construye, que son liderados por la señora María Paula Romo, ¿no? Lo que sí está claro, por cierto, y a propósito de esto, es que hubo un pacto entre Construye y ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora esperaría que, así como cuando al inicio de este periodo los medios de comunicación, los periodistas y los opinadores hablaban del famoso pacto de Noboa, Correa y Nebot, hoy también nos hablen del pacto entre Noboa y María Paula Romo. Noboa ha pactado con, ¿cómo es que le dijo la Pokémon? La no sé qué, ¿se acuerdan todas las cosas que le dijo Noboa a María Paula Romo? ¿Sí se acuerdan ustedes? Se decían de todo y ahora han terminado pactando. Entonces habrá que ver también si es que los medios de comunicación, que son tan críticos, que cuestionan todo el tiempo al correísmo, a la Revolución Ciudadana y a Noboa cuando pactaba con ellos, a ver si es que ahora también se suman a la ola de críticas, ya que ha pactado Noboa y su bancada ADN con Romo y con Construye. Como acá satanizan todo, entonces vamos a ver si es que satanizan también este acuerdo para salvar a la ministra Palencia. Como yo les planteaba hace algunos días atrás, la historia hubiese cambiado si es que Palencia era censurada y era destituida. Probablemente no. Y probablemente lo que hubiera pasado es que se hubiese repetido una historia que el país ya la vivió. Cuando en el gobierno de Guillermo Lasso, historia muy reciente, Patricio Carrillo pone la renuncia al Ministerio del Interior en el año 2022. Después de lo que había sucedido, recordarán ustedes, en aquel septiembre del 2022, con María Belén Bernal, entre otros casos en los que ya la violencia venía en escalada, y no se olviden que después 2023 termina siendo el año más violento en la historia de este país, y el 2022 fue la antesala de ese año violento. Se fue Patricio Carrillo del Ministerio del Interior y las cosas no cambiaron. Y meses después de haber sido destituido o de haber puesto la renuncia Patricio Carrillo al Ministerio del Interior encargado de la seguridad, fue también enjuiciado políticamente por la Asamblea. Si no me equivoco, en el mes de enero o febrero del 2023 fue censurado Patricio Carrillo. Ya no destituido, pero censurado sí. Y en su reemplazo, en el Ministerio del Interior, llegó Juan Zapata. Y la pregunta es, ¿la historia cambió? Y si cambió, ¿cambió para bien o cambió para mal? Evidentemente cambió para mal, o para peor, porque mal ya estábamos. Con Patricio Carrillo le estábamos pasando mal. A Patricio Carrillo, por ejemplo, en agosto del 2022 le ocurrió aquella explosión mortal, donde hubo no menos de 5 personas fallecidas en Cristo del Consuelo en Guayaquil. Eso ya se vivía con Patricio Carrillo, ex comandante general de policía encargado del Ministerio del Interior. Después llegó Juan Zapata, otro policía retirado, de rango coronel, y la situación no mejoró. No se fue por un juicio político, de acuerdo, se fue porque el hombre puso la renuncia porque ya era insostenible en el cargo Patricio Carrillo, porque los resultados eran paupérrimos. Y quien llegó después no logró, pero ni de cerca tratar de resolver los problemas que había dejado Carrillo. Porque finalmente lo que estaba mal no era el fusible al que iban a poner o que habían puesto en el Ministerio del Interior. Lo que estaba mal es la cabeza. Era Lasso. Era un gobierno que no tenía hoja de ruta, que no tenía equipo y que improvisaba. Me van a disculpar ustedes, pero lo que vivimos hoy es ni más ni menos que lo mismo de aquello. Hoy también tenemos un presidente que improvisa, hoy también tenemos un gobierno y funcionarios que no han dado la talla, y por supuesto, asimismo, como pasaba en la época de Lasso, ahora
el problema no es Palencia o quien podría venir en reemplazo de Palencia. El problema es la cabeza. El problema es Noboa. Por eso el país la está pasando mal a todo nivel. Y no es solo la inseguridad. Es la salud, es la educación, es la obra pública, es la electricidad. Es todo. Porque el manejo del Estado en su totalidad es un manejo errático. Y eso no depende únicamente de la señora Palencia, que ella tiene que ejecutar, por supuesto, eso sí, que podría mejorar, desde luego, pero no es la única responsable, o no es la gran responsable. El gran responsable de todo este problema es Noboa. Entonces, y yo estoy de acuerdo con todos quienes creen y dicen que la señora Palencia es una pésima ministra, pero por supuesto, los resultados están a la vista. No hacía falta que los interpelantes de ayer se extiendan hablando una por una de las cifras que además, y esto es impresionante, le escuchaba en un tramo a Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana, no coinciden entre las cifras que entrega el Ministerio del Interior, entiéndase la propia Policía Nacional, y las cifras que tiene de denuncias la Fiscalía General del Estado. Entonces tenemos además un país y un Estado en el cual las instituciones públicas encargadas de manejar, procesar y controlar los temas relacionados con la inseguridad y posteriormente con la justicia, tienen cifras dispares, disímiles, distintas, sobre, por ejemplo, cosas tan graves y tan delicadas como las muertes violentas. Por un lado, la Fiscalía nos habla de 4.600 y pico, y por otro lado, el Ministerio del Interior y la Policía nos habla de 3.300 y algo más. O sea, es una diferencia abismal entre las denuncias que recibe la Fiscalía y los muertos que dice la Policía y el Ministerio del Interior que hay en este país. Y eso es responsabilidad, evidentemente, de las autoridades, en este caso de la ministra Palencia. Ayer con ustedes hacíamos un repaso de cómo han incrementado en casi 50% las extorsiones, los secuestros, en casi 50% los secuestros del año anterior a este, y cómo han incrementado en más del 77% las extorsiones, las vacunas, los chantajes de los delincuentes. Hay un incremento de la inseguridad. Es únicamente en el sector oficial, en el gobierno y los sectores afines al gobierno en donde pretenden, poniéndose ellos mismos una venda en los ojos, no querer ver esta realidad y hacer que la mayoría de ciudadanos ecuatorianos también no vean esa realidad. Pero es que además hay un hecho fundamental. Un país a oscuras, ciudades como Quito, como Guayaquil, como Durán y otras ciudades que se quedan horas enteras sin luz durante la noche y la madrugada, por supuesto que son terreno fértil para la delincuencia. Era obvio que en estas condiciones que está enfrentando el país la inseguridad incluso iba a aumentar. Es que no hace falta de verdad ser un experto en esta materia como para darnos cuenta de que el problema se estaba agravando y que seguramente en los próximos días esto se va a agravar. Entonces, lejos de asumir este asunto como un triunfo, creo que tienen que asumirlo como una oportunidad en el gobierno. El presidente Noboa subía un tuit, tenía la Meli la captura del tuit, ¿no? Del recibimiento que le habían dado a Palencia ayer en el Palacio de Carondelet después de salir con el indulto de la Asamblea. Bienvenida a casa, Mónica, te estábamos esperando. Y ahí ustedes pueden juzgar todo lo que quieran, la expresión del rostro de Noboa, ¿no? ¿En qué andaba? Pero ese mensaje del bienvenida a casa, te estábamos esperando, ese mensaje no lo pueden dar
las familias de las miles y miles de víctimas en este país. Por ejemplo, nunca más van a ser bienvenidos en casa los alcaldes que han sido asesinados en este país. 3 de ellos durante este gobierno. Entre ellas una alcaldesa de menos de 30 años de edad. A las familias de esos funcionarios, ¿cómo les debe haber llegado este mensaje? Los funcionarios del SNAI que han sido asesinados, directores de cárceles, trabajadoras del SNAI, como la que fue asesinada hace algunos días en el Trébol, herida y después murió en el hospital, ¿no? Las guías penitenciarias que fueron asesinadas en Daule, a ellas su familia no les va a poder dar la bienvenida, porque nunca más van a regresar. ¿Han visto la cantidad de muertes colaterales que hay? Hay más de 150 niños que han sido asesinados, víctimas de la violencia. A esos niños tampoco las familias les van a poder dar la bienvenida, porque fueron asesinados. Todos los días en este país amanecemos con noticias como la de ayer, que, como les decía ayer, ironizando de un tema tan grave, uno ya no puede ni siquiera sorprenderse, ¿no?, de que haya una explosión, porque ya eso es cosa de todos los días. Pero por ejemplo el fallecidos de ayer en Machala, sus familias no les van a poder dar la bienvenida. Entonces creo que no hay razones tampoco para festejar de parte del gobierno. Y creo que sí, que tienen una gran oportunidad. La misma señora Palencia tiene una oportunidad. A propósito de lo que señalaba el expresidente Correa hace algunos días en sus redes sociales, de que para la oposición lo mejor que podía pasar es que Palencia siga al frente del Ministerio del Interior, porque los resultados son paupérrimos. Los resultados están a la vista de todas y de todos los ecuatorianos, todos los días. Los ecuatorianos que además son víctimas de eso, de los secuestros, de las extorsiones. Fíjense ustedes que ayer lo conversaba con unos amigos. Uno de ellos tiene una hija chiquitita, de 3, 4 años. Mientras se llevaba adelante el juicio político en contra de Palencia, un niño en Quito había sido secuestrado, un menor de edad, y a su familia le estaban pidiendo $5,000 para el rescate del niño. Eso es lo que está pasando en este país. Y ante esa realidad, los señores del gobierno han decidido ponerse una venda en los ojos y tratar de vender lo acontecido ayer en la asamblea como que si hubiese sido un gran triunfo y un logro, ¿no? La novedad de ayer: existe el Plan Fénix. Expuso un cuadernillo, un anillado, ¿no? O podía haber sido una resma de papel. La ministra en medio de su exposición. Tenemos ese video del famoso Plan Fénix. Que no hemos presentado resultados, a pesar de que no correspondía en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque el momento ya de trámite de un juicio político no es para que se conozca información. El juicio político se da porque, es conocida la información, se considera que has incumplido funciones. Sin embargo, les dimos llevando todo, absolutamente. Aquí están todas las carátulas de los informes que es evidente nunca leyeron. Todos los informes de todas las áreas del Ministerio del Interior, con todos los resultados, absolutamente todo. En cuanto a la destrucción de droga, hemos tenido una destrucción, incautación y destrucción de droga sin precedentes en la historia ecuatoriana, sin precedentes. Fíjense ustedes que simplemente a nivel de incautación tenemos 231 toneladas ya en lo que va
del 23 de noviembre al 24 de septiembre. En 10 meses, 231 toneladas. Hemos superado y en mucho a lo que tenía el gobierno anterior. Por favor, en migración, no se digan nuestros éxitos en migración. Es histórico nuestro éxito en migración. Hemos tenido éxito en la gestión de noviembre de 2022 a septiembre de 2023, ejecución de operativos de control 20.141. En lo que va del lapso de este año, en ese mismo lapso, 23.168. No hay ni siquiera una comparación. Cero inicios de procesos administrativos de deportación de ciudadanos extranjeros hubo en noviembre del 2022 a septiembre del 2023. Sin embargo, nosotros tenemos 284. En administraciones anteriores no se habían iniciado procesos de deportación. Esta administración en 10 meses ya ha iniciado 284 procedimientos. Hay una parte en la intervención en que la señora separa y exhibe un famoso libro. Ahora, dice que hay Plan Fénix. Esa puesta en escena no es nueva, y esto es más de lo que ya ha vivido el Ecuador. Y fíjense que hace unos segundos yo les decía a ustedes que esto no ha cambiado, que esto es más de lo mismo, que vivimos una realidad muy parecida a lo que fue el gobierno de Lasso, que es tan parecido el gobierno de Noboa al gobierno de Lasso, que aplica las mismas estrategias ridículas de comunicación. Una de ellas, enseñar un paquete de hojas y decir que es un documento reservadísimo y secretísimo y que por favor no le tomen fotos porque este es del Plan Fénix. Algo parecido a lo que exhibió, recordarán ustedes, en una entrevista en TC Televisión con Rafael Cuesta, Guillermo Lasso, y dijo, este es del Plan Estratégico Nacional de Seguridad, pero no te puedo entregar porque es súper reservado y secreto, ¿no? Es exactamente lo mismo. En esas hojas que exhibía la señora Palencia, que después dijo, yo lo que he hecho es un resumen ejecutivo de lo que es el Plan Fénix, seguramente constan fotos y datos de los operativos, de las incautaciones, de las capturas, etcétera. Eso no es del Plan Fénix. El Plan Fénix debe partir de un diagnóstico y de una estrategia para combatir la inseguridad. El problema es que no se ven resultados por un lado y por otro no se ve nada estratégico. Y hay un tema con el cual le han querido dorar la píldora a este país durante los últimos años, igual que en el gobierno de Lasso. Ojo con este tema. Y a propósito de esto de los cultivos de droga, sobre las famosas imágenes satelitales y el informe que había aportado la cooperación internacional, los gringos directamente, ¿no? De las 2.000 hectáreas, nada ayer, ni los interpelantes ni la ministra, ni una palabra, ¿no? Que además sobre ese tema ya deberían estar los militares y la fuerza pública limpiando la zona, porque no hay que ir a buscar, pues si tienen el reporte satelital, el satélite me imagino que te entrega la ubicación con coordenadas, un mapa, ¿no? Entonces no es que tienes que ir a estar buscando las 2.000 hectáreas, si es que existe las famosas 2.000 hectáreas y los dichosos cultivos de los que habló Noboa en una cadena que nada que ver con la realidad que vio el país hace unos días, y del cual ayer nada se dijo, ni la ministra tampoco dijo nada. Estaba leyendo la publicación del último libro del general Luis Altamirano, y él ahí sobre lo que pasaba en Ecuador años antes, que era un país libre de cultivos ilícitos. Eso pasaba porque había permanente presencia, no menos de 20 puestos de vigilancia militar en el país, en zona de frontera. La pregunta es cuántos de esos puestos todavía hoy están activos. ¿Y qué pasó? Si es que ya no están, ¿qué pasó? ¿Quién dio la orden para que ya no estén? ¿No? Hay un mapa incluso que los ubica en el libro del general Altamirano, uno por uno, los puestos de los militares. ¿Qué pasó? Si es que hay esas 2.000 hectáreas, quiere decir que ya no hay la vigilancia territorial por parte de la fuerza pública en la zona de frontera y que el país prácticamente resignó su seguridad para ocupar seguramente a esos militares en otras tareas o simplemente
dejar el camino libre para que el narcotráfico haga de las suyas también en territorio ecuatoriano. Por un lado, eso tienen que explicarlo, sobre todo explicarlo los últimos 3 gobiernos, incluido este, porque creo que no estamos todavía dimensionando la gravedad de la declaración de Noboa por lo mal paradas que les dejan que le deja la fuerza pública a partir de esa declaración. Les decía yo que durante el gobierno de Lasso, y sigue repitiendo las mismas líneas de este gobierno, que ahora es el que rompe récord en el tema de incautación. Digamos que es así, que entre los últimos gobiernos han capturado el anterior 200 y no sé cuántas toneladas de droga, el actual 200 y pico más, que están rompiendo récords de incautación de droga. No es porque son muy buenos, ¿eh? Es porque, por ejemplo, y esta es una noticia internacional que dio la vuelta al mundo en esta semana, Colombia, por ejemplo, rompió récord en materia de cultivo de drogas. 250.000 hectáreas de sembrío de cocaína hay en Colombia, y eso se publicó esta semana. Eso significa que hay más droga que se produce y que hay más droga que pretende salir desde Colombia, pasando por Ecuador, hacia los mercados internacionales, Estados Unidos o Europa. Ese es un grave problema. Que incauten más droga no es precisamente un motivo para felicitarles. Y a propósito de este video que acabamos de ver, no es para felicitarles, es para preocuparnos, porque además, si es que incautaron 200 toneladas de droga, preguntémonos cuánta droga pasó. ¿Cuánta droga está pasando? ¿Cuánta droga está saliendo por el Ecuador? Y a propósito de ese tema, hoy nomás, el portal digital Primicias publicaba una nota que dice: la infiltración del crimen organizado amenaza puertos marítimos de Ecuador. Un estudio contratado por la Comisión Europea revela cómo el narcotráfico aprovecha los vacíos de seguridad y corrompe o chantajea al personal para acceder a información clave en los puertos del país. Los vacíos de seguridad. Esos vacíos son vacíos dejados por las autoridades encargadas de la seguridad y por el propio gobierno. Los delincuentes tienen acceso a información como nombre del barco, identificación del contenedor, destino, sistemas de seguridad o personas involucradas en el envío de carga exportable, y lo obtienen de los puertos marítimos mediante extorsión y el chantaje a los empleados. Esa es una de las conclusiones de un informe contratado por la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la Unión Europea, que expone la grave situación de vulnerabilidad en la seguridad de los puertos de Guayaquil y Machala. La investigación, que se extendió por 6 meses, con entrevistas y visitas de campo, revela una preocupante infiltración del crimen organizado en las actividades portuarias, con delincuentes que logran acceder a información crucial también a través de funcionarios públicos. El estudio de 137 páginas, titulado Seguridad en los puertos de Guayaquil y publicado en junio del 2024, señala que el concepto de contaminación aplicado a la ciberseguridad implica que las redes criminales cuentan con acceso a información de seguridad. O sea, ayer la ministra no quería que le hagan una foto al Plan Fénix, y resulta que los narcotraficantes tienen información de los puertos de este país y que esa información la obtienen a través de funcionarios públicos. Se dan cuenta que esto es una payasada, ¿no? Y que lo de ayer fue una payasada y un circo. Esto incluye información de guardias, patrullas, escoltas y sus movimientos, además de sistemas operativos y de seguridad utilizados y personas involucradas, por lo que la ciberseguridad y transformación digital en la cadena logística de exportación es uno de los principales desafíos. Esa es la realidad del país. Entonces, ¿eso va a cambiar porque se quede o se vaya la señora Palencia? No, porque es la cabeza la que está mal. Es del gobierno, es Noboa. Y esto no va a cambiar. Las cosas van a seguir exactamente igual que hasta ayer. Solo que la señora Palencia va a seguir en el cargo y ella va a seguir siendo lo que yo les decía ayer: el puente de Noboa con ciertas élites académicas, empresariales, de Guayaquil, una que otra de Quito,
que cree que le da cierto estatus estar codeándose con el poder, y le ayuda a un presidente que está en caída libre, en picada, a sostener probablemente a uno de sus cuadros más fuertes dentro del gabinete. Yo no sé qué tan conocida es la señora Palencia o qué tan popular es, ¿no? Pero sí entiendo que es una de las personas más cercanas a Noboa y que para él una censura y destitución podía haber significado un golpe. Pero logró sostenerla, y para un gobierno que está atravesando un momento tan crítico por el tema de la seguridad, que es su responsabilidad, lo dijo ayer en la entrevista con nosotros Guillermo Celi, el problema de la electricidad, de la crisis energética, es 100% responsabilidad de Noboa. Lo de la inseguridad, señores, también es 100% responsabilidad de este gobierno y del señor Noboa. Pudo haber significado un cierto alivio. El tema es que de ahora en adelante, no es que la señora fue indultada por la asamblea, perdonada por la asamblea, y vaya y viva la vida, y siga nomás de festejo como andaba de festejo en las fiestas de julio de Guayaquil. No, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que de aquí la sanción ya no va a ser de la asamblea, presidente Noboa, la sanción va a ser del pueblo. ¿A través de qué mecanismos? No lo sé. Probablemente las elecciones están muy cerca. Pero la señora Palencia ahora, que ha sido ratificada en el cargo y que no ha sido destituida, tiene mucha más responsabilidad sobre sus espaldas de la que tenía hasta ayer. La responsabilidad de Palencia ahora que se queda nuevamente en el cargo es mayor. Porque ahora los resultados va a tener que exhibirlos sí o sí, y ya no ante la asamblea, sino ante la gente. Porque dice que le va tan bien y que es muy buena haciendo lo que hace, que van a ser los ciudadanos los que le empiecen a exigir, ya no necesariamente los asambleístas. Así que va a tener que echarle mucha cabeza a cómo resolver problemas como este que acabo de citarles, ¿no? Cómo se les filtra información de cómo operan los puertos para que los narcotraficantes sigan mandando droga. Entonces ustedes pueden decir que han incautado lo que quieran. El tema es que los narcotraficantes se pasean por las carreteras y los puertos de este país. Y hay un informe de una comisión europea que dice aquello.